Bueno, esta es una continuación del video anterior, no en el sentido de terminar la solución de aquel ejemplo del video anterior porque ya se terminó, sino en aras de mostrar, digamos, el caso particular donde la transformación no es evidente. No es evidente de obtener un equivalente Norton a partir de un equivalente Thevenin, ya que el equivalente Thevenin no se ve en forma directa, pues no está como normalmente lo conocemos, que es la fuente de tensión en serie con una resistencia, ¿no es cierto? Que es la resistencia de Thevenin. No estaría así. Entonces, en principio uno podría decir, bueno, hago ciertas transformaciones y hago que aparezca una resistencia en serie. Podría ser, pero podría ser que también no se prestara el circuito como está dispuesto para que se hiciera esa transformación, así sea de manera fácil o de manera difícil, para obtener ese esquema en Thevenin para poder volverlo Norton y así trabajar como trabajamos en ese circuito pasado. Entonces simplemente aquí tenemos el caso, dése cuenta que por este lado no tenemos la resistencia en serie a esta fuente de tensión, en este caso sigue siendo igual el circuito y por lo demás sigue siendo igual en valores incluso el circuito, solo que aquí ya no tenemos esa resistencia de un ohmio que teníamos. Así nos dan el problema, sencillamente. Entonces uno diría, bueno, entonces ahí sí aplico la solución por mallas, por corrientes de malla. Sí, sería evidente también que aquí también se puede aplicar la solución por corrientes de malla, pero no, se trata de llevarlo esto, pues poderlo trabajar con un método por nodos, por barras o buses, o nudos, como lo quieras llamar. Bien, entonces en este momento vamos a utilizar lo que en videos, no en el pasado, sino en los pasados, utilizamos, que fue un autocompensador. Un autocompensador simplemente es un arreglo de dos elementos en serie que son antagónicos en su valor. Es decir, es el negativo del otro. Para este caso, pues es un circuito resistivo, es un circuito DC puro. No se manejan complejos, pues vamos a utilizar también un elemento resistivo puro. Entonces simplemente aquí en este segundo diagrama, aquí a colocarlo. Bien, en ese segundo diagrama aquí tenemos. Entonces, como se observe, esto es lo que yo he llamado un autocompensador, que eso está pues desde los videos anteriores, ¿no? Entonces son elementos antagónicos, un ohmio y menos un ohmio. Dese cuenta que realmente es un elemento nulo lo que he introducido en una visión general entre este nudo y este nudo. Bien, y los demás elementos siguen siendo exactamente los mismos. Aquí simplemente separé la resistencia que tenía arriba de 2 ohmios en dos en serie, simplemente como para que cogiera la misma topología y poder coger el equivalente de Thevenin, esto como equivalente de Thevenin, esta seccioncita, para convertirlo en Norton. Ahora, ya que tengo este autocompensador, dése cuenta que esta sección yo la puedo convertir en equivalente de Norton. O sea, esa sección que es un equivalente de Thevenin, la puedo convertir en un equivalente de Norton ahora. Y poder trabajar de manera de matrices de nodos, como se hace en sistemas de potencia, este circuito. Simplemente que en sistemas de potencia tenemos es potencias. Aquí pues simplemente no estamos hablando en términos de potencia, sino simplemente en términos de que están los elementos conectados y hay unas fuentes de voltaje ya especificadas, y eso es todo. O sea, es aún más sencillo. Bien, vamos a pasar al tercer diagrama, ya teniendo esa salvedad, y pues la invitación es mirar el video anterior para que ustedes vean cuál es la modificación que se introdujo, y allí pues está más especificado, más en detalle, digamos, algunas cosas, algunos aspectos. Aquí pues ya los doy por sentados, simplemente en aras de que revisen ese video, que es muy importante que lo revisen. Bien, aquí simplemente ya hemos obtenido los equivalentes de Norton.
Acuérdate que en el equivalente de Norton simplemente la rama que era serie del equivalente Thevenin pasa en derivación, o sea, en paralelo a la fuente de Norton, que ya es una fuente de corriente, ¿no es cierto? Y el valor de la fuente de corriente de Norton simplemente es coger el voltaje de Thevenin y dividirlo entre la resistencia de Thevenin. Entonces simplemente aquí era 1, lo tomé con 1, entonces 100 dividido en 1, 100 voltios dividido en 1 me da 100 amperios. Y esta era la rama serie que estaba ahí, por eso de un ohmio, ¿no es cierto? Esta es la otra rama del autocompensador que queda conectando a este nodo. Simplemente hago la anotación, y eso está en videos preliminares, que este sería el nodo interno del autocompensador. Es el que dividía en el esquema anterior, o sea, el que conectaba los dos elementos que eran antagónicos, de valores antagónicos. Pero simplemente como una aclaración. De resto, el circuito sigue lo mismo, y aquí también está la transformación de Thevenin a Norton, simplemente con el 1 ohmio. Entonces sería 50 voltios dividido en 1 me da 50 amperios. Y esta es la rama, era la rama serie Thevenin, que pasa a ser rama en paralelo con esta fuente de tensión, que sería la resistencia de Norton, ¿no es cierto? Y listo, ya quedó el circuito configurado para su solución. Me perdonan, aquí es un redibujado. Esta partecita es simplemente un redibujado, pero no tiene mayores cambios con el anterior en topología ni nada de eso, sino que simplemente estoy diciendo, pues aquí simplemente este nodo que lo tomé como referencia, ya seleccioné un nodo de referencia. Deje cuenta entonces esta fuente de corriente que debería tener ese nodo de referencia, que este mismo nodo, simplemente como para darle más gráficamente para visualizar mejor el nodo de referencia. Entonces queda aquí hace nodo interno. Este A no es el mismo anterior, acuérdense, ya es un nodo interno del autocompensador. Tenemos los mismos 5 nodos, y aquí simplemente he dividido la fuente de corriente única que enlazaba este elemento en paralelo, simplemente para que se vea nodalmente como inyecciones independientes. Entonces esta está saliendo estos 50 amperios. Realmente, como se trata de inyecciones en este método de nodal, entonces simplemente sería, invirtiéndola, sería menos 50 amperios entrando, ¿no es cierto? Y ese sí está entrando 50 amperios. Entonces simplemente queda así ya el circuito para solucionar. Y lo otro que quiero que hagan, que se den cuenta, es simplemente que estos ya son valores de conductancias, ya no son de resistencia, sino el inverso de cada uno de los elementos que teníamos anteriormente en el diagrama anterior. Entonces esto era 1, entonces el inverso de 1 da, era menos 1, entonces el inverso de menos 1 da menos 1, y eso ya son Siemens o ohmos, perdón. Aquí también, entonces el inverso de 1, aquí no hay problema con el inverso de 1, aquí era 3 ohmios, entonces queda un tercio de 1 dividido 3 ohmos o Siemens. Aquí un cuarto, y aquí un quinto, aquí un sexto Siemens. Bien, ya con esa salvedad, ya teniendo ese circuito, ya podemos armar la matriz de conductancias de nodo, simplemente por simple inspección. Y ustedes ya saben cómo, es simplemente sumar el elemento de la diagonal. Por ejemplo, para este nodo en particular sería la suma de todos los que inciden en ese nodo, ¿no es cierto? Pero ya como conductancias, perdón. Entonces, para B pues sería la suma de estos 3, para C sería la suma de estos 2, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y los elementos fuera de la diagonal, por ejemplo, en el renglón de este nodo, pero con la columna de este otro nodo de B, en este caso, sería el negativo de este. Ojo, el negativo de este, el que enlaza los dos nodos. Normalmente, como nosotros vemos es valores positivos cuando son en la parte real, entonces no hay que confundirse con eso, ¿no es cierto? Esta ya es la matriz armada. Le damos un poquito para visualizarla mejor. Entonces se cuenta menos 1 más 1. Entonces la suma de los dos que incidan en ese nodo, y así sucesivamente. Y aquí es el negativo del enlace. El negativo entre A y B era menos 1 realmente, pero menos 1
y cogiendo lo negativo, entonces daría más 1. En los otros casos, particularmente como no hay unas ramas que tengan un valor negativo, entonces dése cuenta que aquí sí aparecen propiamente el menos de esos términos, ¿no es cierto? Bien, pero eso simplemente es como para hacer la aclaración, pero ahí se observan incluso cómo están las sumas y todo pues está muy claro, ¿no? En esta última parte simplemente ya el vector de corrientes inyectadas en el nodo A sería 100, 0 en el B, en el C 50, en el D 0 y en el E menos 50 amperios. Esto es corrientes netas inyectadas en los nodos. Usted se cuenta que con respecto al ejemplo anterior, en el video anterior, inmediatamente anterior, en el primer nodo estamos inyectando 200, ¿sí? Porque ahí teníamos una resistencia. Una resistencia yo la dividí en medio ohmio y al dividir 100 en 0.5 me da 200 amperios. Pero ese era ese ejemplo. En este ejemplo yo no tengo esa resistencia serie, entonces por eso fue que incluí un elemento de artificio en serie que se llama autocompensador para poder sacar el equivalente de Norton. Y lo mismo, ya tengo uno seleccionado como referencia, puedo hacer la inversión de la matriz, de esa matriz de conductancias de nodo. Y esa matriz de conductancias de nodo, al invertirla, me da la matriz de resistencias de nodo, que al multiplicarlo por el vector de corrientes inyectadas me da los valores de los voltajes en los buses, ¿correcto? En los nodos. Bien, entonces vamos a mirar en Excel qué nos dio. Bien, aquí ya tenemos los cuadros de Excel correspondientes. Es prácticamente el ejemplo anterior, simplemente le cambié unos valores. Aquí, por ejemplo, tenemos la resistencia de conductancias de nodo. Y quiero que ustedes miren y se detengan en este valor. Este valor difiere con el respecto al ejemplo anterior. Aquí me está dando 0. Porque ahí es donde se están sumando los dos elementos del autocompensador que en ese nodo, que era el nodo interno del autocompensador, y en ese nodo suman 0, porque era menos 1 más 1, ¿no es cierto? Como conductancias. Igual da 0, y dése cuenta que no cambia significativamente, solamente en este valor sí cambia, dése cuenta que quedan positivos, ¿no es cierto? Bien, aquí eran incluso menos 2 y menos 2 aquí en el ejercicio anterior, aquí era 4, pero me di cuenta que solamente esta pequeña modificación. De resto la matriz sigue siendo completamente igual, completamente la misma. Aquí si queremos ver, digamos, arriba en el cuadro de fórmulas, dése cuenta aquí, ¿no? Aquí están las sumas parciales de cada uno de los elementos. Ustedes pueden comprobarlo que en el nodo B de este ejemplo están conectadas unas ramas de valor de conductancia de 2, 1 y 1/3, y por eso es que se suman, ¿no es cierto? O sea, ahí es donde confluyen esas tres ramas. Bien, y así sucesivamente. Este es el negativo que conecta, por ejemplo, al nodo E con el nodo C. O sea, hay una conductancia de 1, se toma el negativo y ahí está, y ahí quedan armados correspondientemente. En el último nodo están conectadas una de 1, de 1/5 y 1/6, y ahí quedan sumadas como conductancias, ¿ok? Bien, entonces eso por ese lado. Vamos a mirar ahora esta matriz, que es la matriz inversa. Yo lo expliqué en el ejercicio pasado cómo se invertía en Excel, pero es muy sencillo, y para eso sí hay multitud pero simplemente vamos a repetirlo. Es simplemente darle igual y M inversa, señalo. Dese cuenta que aquí señalé todo el rango que era 5×5, donde va a quedar la matriz al invertirla, y le hago un igual. O sea, aquí pues para mí es igual, y MI, describo MI, ahí ya ubica M inversa. Señalo todo el rango de la matriz que voy a invertir, que era la azul, la que tenía al lado derecho. Aquí ya la tengo señalada, mira. Y aquí simplemente le cierro el paréntesis, ¿cierto? Y le doy control al enter.
simultáneamente. O sea, hay que saber sostener la combinación de teclas, saberla sostener para que el producto esté ya a la inversa. ¿Ok? O sea, esta es la matriz de resistencias de barra de ese ejemplo. Dese cuenta que es un caso muy particular como a esto, ¿no es cierto? Este renglón. Pero dese cuenta que si no se hubiera hecho ese artificio, pues lógicamente uno diría, bueno, ¿cómo hago para que tenga inversa? O sea, el hecho de que tenga inversa es porque tiene una referencia, primero que todo. Y segundo de todo, la transformación que me permitió verlo como inyecciones de corriente, porque como voltaje aquí no lo estoy manejando, porque tengo que multiplicarlos por corrientes para que me den los voltajes en los demás nodos, pues en todos los nodos. Entonces es lo que me permitió el autocompensador. Bien, ahora continuemos. Vamos a mirar aquí abajo la matriz de corrientes inyectadas. Esta es la matriz de corrientes inyectadas. Lo que les decía, lo único que cambió con respecto al ejemplo anterior, si ustedes pueden apreciar, es ese valor de 100. Ese valor de 100 ahí era un 200. Y ustedes pueden revisar el video anterior porque era que da 200, ¿no es cierto? Como corriente neta inyectada en ese nodo que no es el mismo nodo de acá. Exactamente no es el mismo nodo. Topológicamente pues uno lo puede visualizar con el mismo nodo. Listo. Y ahora ya haciendo la multiplicación correspondiente, que es la matriz inversa obtenida, o sea, la matriz ya la inversa de la conductancia, que es la resistencia, la multiplico por esas corrientes y me dan los voltajes, que son estos voltajes. Igual, vamos a indicar aquí cómo se hace la multiplicación en Excel, simplemente como para indicarlo. Entonces, igual, señalo rango, ¿cierto? Que sería un vector columna de 5 por 1. Le doy un igual, llamo la función que es mmul. Ya no se me olvidó, en el video anterior se me olvidó, está escribiendo mproduct. Y señalo primero la matriz de 5 por 5, que es la matriz de resistencia de barra. Una coma, que es lo que me pide aquí la fórmula. Mire, aquí me pide la coma, aquí está la coma, aquí en medio. Y la matriz 2, que es la de corrientes inyectadas, señalo el rango, cierro paréntesis y hago la combinación de teclas. Ustedes también pueden investigarlo como en internet, buenos tutoriales, tanto escritos como en video. Y control enter. Ahí ya me dio los voltajes de bus. Entonces esos voltajes de bus, si ustedes pueden analizar, en este nodo que es realmente donde se conectaba la fuente de tensión originalmente, en el circuito original, ahí llegaban los 100 voltios. Por eso quedó 100, porque esos están referidos con respecto a la referencia. Yo elegí la referencia, fue el extremo de esa fuente de voltaje, entonces precisamente me da 100. Quiere decir que está bien la solución. Esto es en el nodo interno del autocompensador. Entonces dése cuenta que ese voltaje es un voltaje ficticio a la larga, pero que me permitió para darle solución a todo el sistema, a todo el circuito. Estos demás voltajes son correspondientes en cada uno de los elementos hacia la referencia. Entonces podríamos decir, bueno, podríamos decir entre el nodo B y entre el nodo C que hay una impedancia ahí de una resistencia, perdón, de un ohmio, lo que sea. Entonces esta diferencia de 4,45 voltios dividido en 1, eso me daría la corriente que se daría por ese elemento, pues tomándolo con el sentido en que uno tome esa diferencia de potencial, ¿no es cierto? Que eso ya es de circuitos, es un concepto muy básico de circuitos. Entonces, con eso que quiero mostrar simplemente es la potencia de Norton, esa transformabilidad de las redes, esta propiedad que me la da el autocompensador para poder volver transformable cualquier red. Esta es una red muy sencilla y es una red planar. Ahora, imagínense que tengamos una red que no sea planar, que no sea tan sencilla, que sea en muchísimos nodos y que tenga muchas fuentes de tensión por todos lados, en muchos lados. Entonces, este sería el mejor, porque si ya nos iríamos al análisis de corrientes de malla, sería mucho más complicado, ¿no? Muchísimo más complicado. De hecho, para redes no planares ya es difícil saber visualizar esas corrientes de malla, ¿no? Bueno, trayendo a colación, digamos, bueno, ya este comentario, lo que quiero hacerles ver es que la transformabilidad de la red siempre puede hacerse. Bien, y para obtener inyecciones de equivalente de Norton, que son las que yo necesito para resolver los circuitos. Entonces,
Aunque esos métodos, digamos, teóricamente y académicamente son muy buenos saberlos, en algunos casos son bien sencillos, realmente para hacer ese enlace entre circuitos, o como en algún tiempo un querido profesor, muy estimado profesor, y luego con toda sinceridad, él lo llamaba supercircuitos, de esa transición de circuitos hasta sistemas de potencia, para que darle claridad que cualquier sistema realmente se puede llevar a ese esquema de matemático. Y en ese esquema matemático es que se resuelven los sistemas de potencia. De hecho, aquí esto podría ser un sistema de potencia, viéndolo simplemente como que las fuentes no son de potencia, no inyectan potencia, sino que inyectan corrientes, y lo mismo las cargas lo que demandan es corrientes, ¿no es cierto? Corrientes pues en términos coloquiales, pues corrientes constantes, ¿no? Lo mismo allá en sistemas de potencia es potencia, pero potencia constante, ¿no es cierto? Bien, esto es, digamos, como la base para incluso mirar muchas más cosas de lo que son la solución a los sistemas de potencia. De hecho, esto podría ser un arranque a una solución de un sistema de potencia, un arranque inicial. Y ahí pues uno va iterando para que converja, digamos, ya viéndolo en potencias, o que algunas cargas fueran potencia y otras de potencia constante y otras de corriente constante, o que fueran un intermedio entre las dos, es decir, un intermedio entre dos es que no fueran, y eso se ve mucho, digamos que uno puede relacionar a un exponente equivalente de comportamiento tensión corriente que no fuera ni a la 1 ni a la 2, sino a la 1.5, por decir. Y ustedes van a ver que en el modelamiento de cargas se llega a desagregar los modelos de demanda como corriente constante, potencia constante e impedancia constante, en algunos casos para algunos análisis, ¿no es cierto? Pero igual también uno como eso no es tan así cortante en que uno los pueda separar en esos componentes, podrían separarse en componentes que no fueran, por ejemplo, una impedancia constante sería como verlo a una potencia a la cero con respecto hacia el voltaje, ¿no es cierto? O sea, no es que cambie su potencia cambia con respecto al voltaje, pero viéndolo como una impedancia. Eso lo podemos ver con más claridad más adelante, porque así, pues lógicamente, teóricamente se presta para muchas confusiones. Entonces ya vemos la potencia de Norton, y con eso me despido. Muchas gracias por su atención.